Ya estamos de regreso, Masa Crítica en Iquique Televisión. Queremos darle la bienvenida al consejero regional, Julio Cámara, a este segmento del programa. ¿Qué tal, Julio? Hola, Reinaldo. ¿Cómo estás, Omar? Estábamos conversando de los consejeros regionales, precisamente. Me parece bien, pues esto es una época en que hay que hablar a todos los consejeros. Omar, un poco redondeando el tema de la primera parte de nuestro programa. Mira, yo creo que acá hay dos espacios políticos institucionalizados. El Consejo Comunal, donde ahí se confrontan, ¿verdad?, dos visiones de ciudad. Y el otro es el Consejo Regional, donde se van a enfrentar, y tienen que enfrentarse, dos concepciones de qué es lo que queremos como desarrollo de la región. Y eso sin duda tiene que ver un poco con lo que hemos visto en el panel, qué tal el capital humano para reflexionar y hacer propuestas de desarrollo de la región. Yo creo que la región lo que necesita no es tanto la distribución, dónde van los recursos, cómo hacemos el convenio de programación con el MOB o con otro, sino cuál es el concepto de desarrollo que estamos proponiendo a la ciudadanía para hacer el mundo. Y yo esa discusión espero verla una vez que estén inscritos los candidatos, ¿no? Pero esa discusión es la que necesitamos, más que los nombres. Yo creo que necesitamos que la ciudadanía conozca cuáles son los conceptos, cuáles son las ideas, cuáles son las propuestas de desarrollo de la región que tiene cada una de las coaliciones que está participando de este proceso eleccionario. Vamos a avanzar, ¿cierto?, con nuestro programa, y sin duda que un tema que ha estado también en el tapete de la opinión pública en estos días es la famosa encuesta Adimark, ¿cierto?, que como cada cierto tiempo, hubo un tiempo que no se hizo, pero ya retornó, entrega, ¿cierto?, de alguna manera un termómetro de lo que está pasando en la política en nuestro país, y no ha sido buena para el gobierno. Felipe. ¿Cuándo ha sido buena? ¿Cuándo ha sido buena? Vaya novedad. ¿Cómo ves, cierto, este término del gobierno de Sebastián Piñera con estos indicadores que están a la baja en casi todos los ítems, y además, cierto, con lo que significa enfrentar una elección un par de meses más, 3 meses más? Bueno, súper ingrata, uno siente que, sin duda, yo fui parte del gobierno casi 3 años, y es ingrata porque cuando uno ve que en muchas materias ha habido avance, en la región vamos a ser testigos entre este y el próximo año de importantes proyectos que se van a materializar en obras públicas, en salud y en otras materias que muy bien Julio aquí sabe y que se han visto plasmadas en una casi duplicación del presupuesto regional y convenios de programación muy ambiciosos que se han ido materializando en obras públicas, en salud y en otros. Y por eso que las sensaciones de desazón cuando ocurre esto, porque en el fondo, si bien el presidente lo dijo desde el principio, no va a trabajar para la encuesta, pero yo creo que de verdad cualquier ser humano, cualquier ciudadano necesita el reconocimiento del trabajo que se ha hecho. Además, todos somos testigos los que trabajamos cerca del presidente, que él es una persona que se ha entregado de cuerpo y alma a esto y trabaja muy intensamente, así como cada uno de los ministros y el resto de las autoridades que le ha tocado trabajar junto a él. Entonces, dicho así, lo que nos queda es esperar que la historia le dé el valor que corresponde a este gobierno, porque obviamente ya en un año con las elecciones desatadas, presidenciales, parlamentarias, de core, es bien difícil poder remontar esto en los últimos meses. Yo creo que ya este año, con todo pasando la primera mitad, ya se pone en un escenario y en un ambiente distinto, donde los adversarios obviamente buscan los puntos negativos o débiles del gobierno, los aliados y el oficialismo trata de destacar lo bueno, pero esto se neutraliza en un ambiente que finalmente va a estar marcado por quién va a ser el próximo presidente o presidenta y que finalmente cuál va a ser el equilibrio que va a estar planteado en el Congreso y en cada uno de los consejos regionales. Julio, ¿qué te parece a ti, digamos, esta cifra, y de qué manera, digamos, cierto, van a influir en la elección de noviembre próximo? Mira, es curioso lo que ocurre y lo que ha ocurrido, porque, tal como dice Felipe, cuando ha sido buena. Es decir, efectivamente hay una tendencia generalizada de una baja valoración. Incluso en una primera etapa esto se trató de comparar con lo que había sido los primeros años de Michelle Bachelet. Que ¿Este gobierno ha tenido una nota menor a la que se merece? ¿Crees tú? No sé, yo creo que es la valoración y es la percepción ciudadana, porque sin duda que después de 20 años de concertación, con las virtudes y las miserias que haya tenido esa coalición,
Parece que la ciudadanía quedó en una situación mucho más empoderada y donde, cuando asume el presidente Piñera, como que se hacen más visibles dónde me ubico, digamos, desde el punto de vista de mis intereses, de mi situación. Y eso tuvo su punto pic el año 2011, con el tema de la educación, donde se sumaron otras demandas, y donde además el tema de la educación, que partió como un tema de universitario, del lucro de la educación, logró sumar muchas otras demandas y otras inquietudes, y no solamente se movilizaron los estudiantes, sino que se movilizaron muchas otras fuerzas sociales. Eso fue dando cuenta de una situación en la cual el país en general, la ciudadanía, como que toma conciencia. Alguien dijo por ahí, se perdió la inocencia. Y sin duda que la ciudadanía quiere más, y en esto sin duda, obviamente que puedo discrepar con Felipe, pero en realidad hay una camisa de fuerza, llámese Constitución, llámese modelo económico, que hoy día la gente está, digamos, y pugna por romper ese asunto. Y eso se refleja además en la valoración que hace del gobierno, porque perciben que es un gobierno que no está por facilitar ese asunto. De hecho, mantiene el concepto de la educación privada, que justifican que haya lucro en la educación, justifican que la educación incluso sea un servicio a comprar. O sea, la gente, yo creo que toma conciencia de que en verdad estamos en dos visiones que se han hecho de alguna manera muy contradictorias. Por lo tanto, a mí me parece que la valoración que se hace a través de esta encuesta, aunque se diga que es un momento, es una fotografía, en fin, pero igual va marcando un pulso, sin duda, de lo que se está haciendo a nivel de la gestión pública. Patricio, Sergio Megni en algún minuto, ¿cierto?, hace varios años dijo que no daba el ancho en su minuto, ¿cierto?, la presidenta Bachelet en ese tiempo. ¿Tú crees que dio el ancho este gobierno o no? Mira, yo creo que no lo dio. ¿Por qué? Porque muchos han dicho, y yo concuerdo con eso, que el gobierno de Sebastián Piñera fue un quinto gobierno de la concertación. Es decir, esta política de desarrollo concentrada en focalizar los programas sociales, eso ya era para los tiempos en que teníamos una pobreza del 40-45%. ¿Fue una mala copia de la concertación? Yo creo que fue una mala copia de la concertación porque se pudo haber hecho más, ¿ya? Pero lo que correspondía dar el gran salto al desarrollo, sentar las bases del desarrollo. Cuando uno tiene un Estado con las instituciones sólidas, como lo dejó la concertación, con el reconocimiento, por ejemplo, del ingreso a la OECD, donde están los países con instituciones más formales, más desarrolladas, lo que correspondía ya era dar el paso hacia el desarrollo. Se habían eliminado la pobreza, ¿no? Así, los problemas de la extrema pobreza, etc. Entonces, seguir ya con los programas sociales de la década del 90, focalizar un programa por aquí, un sentido por allá, eso ya no resiste, ¿ya? Aquí tenemos un país totalmente viable, con recursos naturales, con capital humano a nivel nacional, con instituciones sólidas, lo que correspondía era hacer grandes reformas para eliminar las desigualdades, porque si bien durante los 20 años de la Concertación se bajó la pobreza del 45 al 13%, el tema de la desigualdad quedó allí. Y hay dos caminos para eliminar la desigualdad: la reforma tributaria contundente como los países de la OECD y mejorar las relaciones al interior de la empresa, las relaciones laborales. Estos son los dos caminos para mejorar la desigualdad, como asimismo la reforma del sistema de pensiones. Era lo que correspondía, era lo que venía. Este gobierno no se hizo cargo de aquello, que, como dice Julio, nos hacía aparecer las movilizaciones sociales y el estallido social. Yo creo que la ciudadanía está exigente. Si bien hay buenas cifras macroeconómicas, y eso no significa mayor adición de la comunidad, entonces hay que hacer la lectura de que a la ciudadanía hay que entregarle, ¿no?, así, un compromiso de reformas profundas para eliminar la desigualdad, porque es posible en nuestro país que la gente tenga mejores niveles de ingreso y mejores condiciones de vida. ¿Qué lectura hay que hacer, Omar, de estas cifras y de lo que han comentado? Yo creo que al menos hay un par de temas de fondo. ¿Ya? En primer lugar, efectivamente hay un cambio en la concepción del Estado chileno. Y yo creo que el resultado, después de 25 años de aplicación de este concepto de Estado, un Estado benefactor, es decir, un Estado que interviene donde el sector privado no puede intervenir, genera en los ciudadanos la concepción o la percepción de desamparo. Es decir, frente a los grandes conglomerados, llámese de farmacia, llámese de banco, de retail, etc., ¿quién me defiende a mí como ciudadano en esta situación? Y por lo tanto, creo que eso se viene a reflejar también
en la pérdida de credibilidad en el accionar político. En esta misma encuesta, ¿verdad?, la adhesión a las dos grandes coaliciones del país están en el 22%. O sea, no hay el 22% aprueba lo que están haciendo ambas coaliciones. Y si nos vamos al Parlamento, esa adhesión baja un 18%. Entonces, no es un problema solamente de rostro. Acá hubo un concepto de Estado que se aplicó durante 25 años y que no logró satisfacer la necesidad y la expectativa de los ciudadanos. No, mira, respecto a lo que tú señalas, yo discrepo, ¿ya? Porque lo que hizo el Estado de Chile durante los últimos 20 años logró mejorar la calidad de vida de manera sustantiva. Yo creo que los sectores más carenciados y la clase media accede a bienes hoy día que era inimaginable alcanzarlo hace 20 años atrás. Lo que yo señalo es que lo que correspondía ya no era un Estado que intervenga solamente focalizando el gasto social para atacar de emergencia los problemas de la pobreza. Hoy día están las condiciones para hacer las grandes reformas, para que sea la propia economía, el propio desarrollo del Estado el que saque a la gente de la pobreza con buenas remuneraciones y buenos sueldos. Las políticas que están, disculpa, sí, las políticas que se han aplicado, y uno de ustedes lo decía, es en la línea del subsidio. El subsidio no te saca a nadie de la pobreza, te hace más llevadera la vida, pero no hay una movilidad social. Lo que en este país se perdió fue la movilidad social, es decir, que alguien que hacía esfuerzo... ¿Cómo se produjo entonces la baja del 45% al 11% Sí, del desempleo? fueron De la pobreza. ¿Cómo se produjo eso? Pero yo quiero fue a través de la Patricio, intervención yo quiero de acuñar los algo que no programas del quiero Estado. dejar pasar. Primero, decir que es muy curioso escucharte decir de que este es un quinto gobierno de la concertación, por tanto es malo cuando tú eres un miembro de la concertación. Primero, eso me parece de análisis político medio extraño escucharlo. Porque pudiera haber dicho, es un quinto gobierno. Claro, o sea, es decir, mira, en realidad el gobierno de la concertación no es bueno y yo creo que tú defiendes la gestión de la concertación. Primero. Yo te lo voy a explicar. Entonces, ojalá, porque la verdad es que fue curioso escucharlo. Pero por lo pronto, mucho se habló de la demagogia del candidato en ese entonces, presidente hoy día, Sebastián Piñera, respecto a que se iban a crear 1 millón de empleos. Y es un hecho cierto y concreto, y no es una cuestión de opinión política, sino que un hecho objetivo, que se crearon 800, 900 mil empleos. Pero generó muchas expectativas el candidato Piñera. Concretamente ahí hubo un avance. Si hablamos de los emprendedores, se habló de 100.000 emprendedores, hoy día van 200.000 nuevos emprendedores. Y si hablamos de movilidad social, justamente lo que genera movilidad social, lo que genera derrotar la pobreza es empleo. No solo desde el punto de vista del ingreso, que 800.000 personas que no tenían pega y que la perdieron en los últimos gobiernos de la concertación y que generaron menos desarrollo en nuestro país, obviamente hoy día esas 800.000 familias tienen pega. Y no solo dinero, dignidad, que es sumamente importante para el capital humano. Por tanto, ¿cómo se explica este rechazo entonces, Felipe? Porque si se explica cumplen y justamente yo quería tocar eso, con lo que ha repetido Patricio respecto a un discurso que está planteado desde la expresidenta Bachelet a todos los candidatos de la famosa reforma, que todo lo bueno tiene que ser reformado, que todo tiene que reconstruirse. Y resulta que eso significa que lo que tenemos hoy día en nuestro país, construido por la derecha, la izquierda, el centro y todos los últimos 60 años, no vale nada. Y la verdad es que yo me siento orgulloso de ser chileno, sobre todo cuando tengo la oportunidad de salir a Latinoamérica. Porque lo que tenemos hoy día construido, perfectible, obvio, todas las constituciones, el desarrollo del Estado son perfectibles. Nuestra democracia tiene muchos problemas, el binominal hay que cambiarlo, en fin. Pero hoy día tenemos un país que se precia de tener y de ser un modelo económico ejemplo del mundo. Cuando Europa está en el suelo, cuando Estados Unidos está con una depresión tremenda, cuando ya la cesantía supera los 2 dígitos y nosotros hemos logrado generar empleo, generar desarrollo, aumentar la inversión. Hay temas que resolver como la distribución del ingreso, hay temas que resolver y comparto en parte lo que dice Patricio respecto a que hay que acabar con estos programas sociales focalizados que no son otra cosa que una política de Estado, no una política del presidente Piñera, por favor. Si lo que se dijo del presidente Piñera y de este gobierno de derecha que iba a acabar con el FOSE, que iba a cerrar los programas de vivienda, que iban a cerrar los programas de campamento, y no se ha hecho todo lo contrario. Nunca se había repartido tanta plata, Julio. A ver, primero el tema del empleo. El tema del empleo, si este empleo no va acompañado de una remuneración digna, de condiciones laborales, es que lo que pasa acá, pero mira, lo que pasa acá es que no damos y no existe una legislación laboral que permita, Felipe, una mayor organización laboral. Yo soy dirigente sindical varios años y sé lo importante que es sentar en la mesa en igualdad de condiciones
a la parte empresarial y la parte laboral. Eso hoy día está absolutamente debilitado. O sea, podemos tener muchos trabajadores, pero ¿cuántos trabajadores están sindicalizados y que pueden exigir y conversar y dialogar con la empresa? Porque la legislación que existe es restrictiva, no favorece. Por eso que yo comparto este planteamiento que se hace, que puede sonar un poco arbitrario, pero yo viví esa experiencia, viví las dos experiencias como dirigente sindical, de la sindicalización obligatoria. Hasta el año 73 existía la sindicalización obligatoria y por eso los sindicatos eran fuertes y podían sentarse y negociar en iguales condiciones, y cuando se recurría a la huelga no existían estos ardides de que había que votar, hay gente que quería seguir trabajando. O sea, en términos de la situación laboral hay un gran paso que dar, y reconozco que durante la concertación, esto no significa que diga derechamente que esto es un quinto convenio de la concertación. Lo dije, la concertación con todas sus virtudes y todas sus miserias, que también las tuvimos, evidentemente que pudo haber hecho más, sobre todo en haber entregado mejores herramientas al mundo laboral. Y hoy día tendríamos organizaciones sindicales, digamos, fuertes, en condiciones de mejorar, porque ¿qué hace una negociación colectiva? Es mejorar cómo vendo yo mi trabajo, cómo transo yo esta cosa. Y eso lo voy a hacer si tengo más o menos fuerza, porque la empresa, históricamente, nadie va a decir, mira, este año tuve muy buena utilidad y voy a llamar a los trabajadores y lo voy a decir, mira, en lugar de 50 lo voy a dar 100. Eso no es cierto. Tiene que ser negociado. Yo viví esa experiencia como dirigente sindical, entonces sé lo que es eso. Nos queda un minuto nada más de este bloque. Perdón, Omar, las expectativas que se están cierto, abriendo, despertando, ¿qué van a significar para la futura presidenta? ¿Cierto? Ya sea Evelyn Matei o Michelle Bachelet. ¿Problemas, digamos, o no? A ver, yo creo que todos coincidimos que las expectativas ciudadanas son muy superiores a las de hace 4 o 5 años atrás, ¿ya? Y son, yo diría, demandan más de cambio de fondo que de forma. Entonces, ya no son más bonos ni, claro, ¿cierto? Ya esa etapa estructurales, digamos, importantes. Yo creo que ya se terminó. Y por lo tanto el país se abre, y este es un problema que yo diría, no hay que mirarlo políticamente, pero no apasionadamente. El país se va a abrir a un escenario que tiene que reconstruir muchas cosas. Sí, no, estamos de acuerdo con la capacidad, pero en el sentido que necesitamos juntarnos y deliberar muy profundamente el país que queremos. Así como yo decía, también tenemos que deliberar cuál es la región que queremos. ¿Ya? Y por lo tanto, eso es porque cuando se habla de la reforma tributaria, ¿ya? Eso va a tocar intereses, sin duda. Si se entra fuerte a una reforma universitaria, ¿ya? Y a la gratuidad nos acercamos a la universidad que nosotros... Tú estás hablando del método y de cómo hacemos esa reforma. Yo creo que el aporte de la concertación a la política es el gradualismo y es el camino. Gradualismo. Yo estoy respondiendo a la pregunta de él, que me dice cuáles son los escenarios que cualquier presidente, sea quien sea, se va a enfrentar. Se va a enfrentar a reformas económicas profundas y sociales también. Vamos a volver, ¿cierto? Porque este es un tema muy interesante y muy profundo por lo demás, ¿cierto? En nuestro programa Masa Crítica, aquí en Iquique Televisión, al tercer bloque. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso con ustedes.